Muy buenas. En primer lugar, os quiero dar la bienvenida a este curso, que lo estamos haciendo para intentar repasar un problema que está muy de moda, que es la infección por Clostridium difficile. El primer tema que vamos a tratar es el asunto de cómo está cambiando la epidemiología de este patógeno. Ya sabéis que el Clostridium difficile es un organismo que es habitante habitual del microbioma intestinal de muchísimas personas. Por tanto, hay muchas personas que están colonizadas por este patógeno. En algunos casos produce diarrea autolimitada y pudiendo llegar a tener colitis fulminante o incluso megacolon tóxico. Esto es un tema conocido desde hace mucho tiempo, pero recientemente ha cambiado mucho la epidemiología debido a que se ha comunicado en muchos países un incremento muy importante de casos. Por ejemplo, en un estudio hecho en Estados Unidos, entre el año 2001 y 2010, el número de casos prácticamente se duplicó. Pasó de 4,5 a 8,2 por cada 1.000 pacientes ingresados. Otro tema importante que ha aparecido recientemente es la aparición de nuevos cepas mucho más patógenas, sobre todo el famoso O127. Y otro cambio importante es el cambio radical que ha generado la introducción de las técnicas moleculares en el diagnóstico de este patógeno. Esto hace que conocer la epidemiología de este patógeno sea muy difícil. ¿Por qué? Porque en muchos sitios existe un proceso de infradiagnóstico. Muchos procesos de diarrea por Clostridium difficile no llegan a conocerse la etiología. Otro problema importante es la variabilidad de métodos diagnósticos. Hay laboratorios que usan técnicas moleculares y otros laboratorios que usan inmunocromatografía para la detección de toxinas. También existen cambios asociados al patógeno con la introducción de nuevos ribotitos. Es muy importante para conocer la epidemiología la existencia de pacientes colonizados y existen datos muy discrepantes en función si el estudio incluye pacientes no hospitalizados o sí. Hay muchos estudios que llaman a la atención sobre estos problemas y llaman a la necesidad de hacer una unificación de criterios para poder conocer de verdad la epidemiología de este patógeno. ¿Por qué se produce infradiagnóstico? Principalmente por dos causas. Por una falta de sospecha clínica, o sea que no se solicita la prueba, y en algunos casos por poca sensibilidad de los métodos diagnósticos. Existe un estudio clásico hecho en España en 2012 por el grupo de Emilio Bouza, en el cual, estudiando 118 laboratorios, vieron que había un gran porcentaje de infradiagnóstico. 2 de cada 3 episodios en aquel momento estaban infradiagnosticados. En un 20% de los casos, por poca sensibilidad de los métodos, y un 47% de los casos por falta de sospecha clínica y ausencia de solicitud del estudio. Sobre todo eso apareció en pacientes jóvenes y no hospitalizados. Ese estudio está hecho en el 2012 y en estos años ha cambiado mucho la situación. Por ejemplo, desde el punto de vista de la introducción de métodos microbiológicos, vemos que la introducción de las técnicas de biología molecular ha cambiado muchísimo, ya que son técnicas muchísimo más sensibles. Por ejemplo, en este estudio se ve que en un estudio realizado mediante PCR y mediante detección de toxinas con inmunocromatografía, el 21% de los pacientes tenían el gen de la toxina, pero solo tenían toxina positiva detectada por inmunocromatografía en el 47% de los casos. Según el laboratorio aplique una técnica u otra, los resultados epidemiológicos son completamente distintos. Esto se complica porque no está claro los procedimientos que se deben usar en los laboratorios para el diagnóstico del Clostridium. Ya se tratará en otro tema, pero aquí vemos en una revisión de Luis Alcalá donde se plantean incluso distintos procedimientos. Un tema muy importante para conocer la epidemiología es conocer los pacientes colonizados. Hay muchas personas sanas que en el microbioma intestinal tienen Clostridium difficile. Fijaos en este trabajo que incluso entre el 20 y el 90% de los neonatos sanos tienen Clostridium difficile en su intestino. Y en personas hospitalizadas llega hasta un 30% de personas que tienen Clostridium difficile en su intestino.
¿Por qué es muy importante conocer la epidemiología de esta infección? Porque el grado de infección que hay en un hospital es un factor muy importante a la hora de calcular el riesgo individual que tiene cada paciente. En nuestro estudio en California se ve que si el hospital tiene un alto porcentaje de infección por procedimientos difíciles, este es un factor de riesgo tan importante como el aumento de la estancia hospitalaria o el incremento de la edad del paciente. Desde el punto de vista de la salud pública es tan importante como que cada caso de clostridium difficile cuesta 24.000 euros. ¿Cuál es la prevalencia de países desarrollados? La prevalencia de países desarrollados hay distintos estudios, evidentemente, pero hay unos estudios clásicos donde hablan de 5 casos por cada 10.000 estancias día. Hay gran diferencia entre países y un trabajo español del año 2012 habla de 3,8 casos por cada 10.000 días de estancia. En Estados Unidos hay otro estudio también muy importante que dice que es más importante en mujeres y más importante en mayores de 65 años. En los países del sur, la prevalencia de infección por clostridium difficile es un poco superior. Se habla de 8,5 casos por cada 10.000 estancias día. También se habla que aparece en el 15% de los pacientes con diarrea, aunque hay gran variabilidad entre los estudios. Este estudio, que es un metaanálisis, no encuentra diferencia entre zonas geográficas. Cuando bajamos a pacientes específicos, hablando, por ejemplo, de pacientes con la UCI, en pacientes de UCI, hablan que este metaanálisis hecho durante muchos años indica la prevalencia de pacientes de UCI es un 2%. Y dentro de pacientes con diarrea en UCI de un 11%. Lo que es destacar que de esos grupos de pacientes, un 25% de ellos tenían infección grave. Otro estudio español hecho en 26 hospitales da unos datos semejantes. El 4,5% de los pacientes con UCI tienen diarrea y de ese 4,5%, el 8,4% esa diarrea es producida por clostridium difficile. Otro tema muy importante es la infección en niños. La infección en niños se está estudiando recientemente más y se está viendo que cada día es más frecuente. Aquí este estudio hecho desde el 2003 y el 2012 se ve un incremento de las tasas de infección en todas las edades. Y un segundo dato es que según el niño se va haciendo más grande, la prevalencia de infección es menor. Donde el grupo de edad donde hay más prevalencia de infección por clostridium difficile es en niños pequeños. Eso hay que relacionarlo con la alta proporción de colonizaciones por clostridium difficile en esa edad. Cuando se estudian los distintos servicios hospitalarios, hay un estudio muy importante en Japón que indica que donde hay más prevalencia de la infección es en medicina intensiva. Pacientes HIV, la incidencia de clostridium difficile es baja, es muy semejante a la de la población general. Estamos hablando de 5,1 casos por cada 1.000 ingresos o 3,4 por cada 10.000 estancias día. Recordar que la población general estaba en 5 casos. En cuanto a trasplantados, la incidencia es muchísimo más alta que pacientes con HIV, sobre todo en pacientes de hígado, de trasplantados de hígado y trasplantados de pulmón, que llegan a tener hasta un 10% de estos pacientes llegan a tener infección por clostridium difficile. Este estudio llama la atención que el número de casos de infecciones en Europa en trasplantados es superior al de Estados Unidos, casi duplicamos la incidencia. En el resto de pacientes inmunodeprimidos es muy frecuente en pacientes hematológicos y oncológicos, llegando incluso a estudios que hablan de un 33% de estos pacientes sufren a lo largo de su vida una infección por clostridium difficile. En cuanto a los pacientes con diarrea asociada al uso de antibióticos, vemos que el 20% de esos pacientes tienen infección por clostridium difficile. Evidentemente, ya sabemos que la prevalencia de infección se asocia directamente al uso de antibióticos, no solo a eso, a más cosas.
pero sobre todo los antibióticos, especialmente fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación. Aquí en este estudio vemos que es donde hay la prevalencia más alta. ¿Qué pasa en nuestros datos? ¿Qué pasa en la Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana tenemos la suerte de disponer de una red de vigilancia microbiológica en la cual todas las noches, todos los datos de todos los hospitales públicos de la comunidad se centralizan en un ordenador común y permite hacer estudios poblacionales con todos los datos de nuestra comunidad, que son aproximadamente 5 millones de habitantes. Eso indica, nuestros datos son muy potentes porque son estudios poblacionales. Hemos visto que se detecta clarísimamente un incremento de casos entre el 2013 y el 2018. Prácticamente pasa de, en total tenemos 6.531 casos, hay una media de 1.088 casos al año, pero en el año 2013 teníamos aproximadamente 562 y en el año 2018 1.479. Prácticamente se ha triplicado el número de casos. Cuando esto se divide por el número de habitantes de la comunidad, cuando dividimos el número de casos por 100.000 personas, vemos que la media es de 21,7 casos por cada 100.000 personas y año. Pero va desde 11 casos en el 2013 a casi 30 casos en el 2018. Cuando analizamos los datos de la Comunidad Valenciana por sexo, vemos que es un poquito más frecuente en mujeres, tal y como se ha comunicado en otras zonas geográficas. Pero las tasas son muy parecidas. Vemos que tenemos un 53% de casos en mujeres y un 47% de hombres. En cuanto vemos, un tema muy importante es la prevalencia del Clostridium en los pacientes no ingresados. Clásicamente se consideraba que el Clostridium era una enfermedad de pacientes ingresados con diarrea después de un uso intensivo de antibióticos. Se está viendo que no es así, que hay muchos casos de pacientes colonizados que pueden llegar a tener diarrea, incluso aunque estén fuera del ámbito hospitalario. En este estudio vemos que prácticamente la tercera parte de los casos son de pacientes no ingresados, lo cual es una cosa interesante porque ese grupo de pacientes está mucho menos estudiado que los pacientes ingresados. Vemos el 66,9% de los casos declarados en la red NIVA corresponden a pacientes ingresados y el 33,1% a pacientes no ingresados. Cuando analizamos los datos de la red NIVA en función de la edad, vemos que evidentemente, tal y como se ha publicado en muchos sitios, los mayores de 65 años es donde la prevalencia es mayor. Es prácticamente más de la mitad de los casos se producen en edades mayores de 65 años. Vemos que en niños es una proporción siempre muy pequeña, mucho menor del 10%, y eso se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo estudiado. Cuando vemos la gráfica, vemos que hay un incremento leve en todas las etapas de edad, tanto en niños como en personas de mediana edad, pero sobre todo el incremento principal de los casos se producen en personas de mayores de 65 años. Pasamos de 169 casos en 2013 a 881 en 2018. Cuando vemos los datos acumulados, el 60% son mayores de 65 años, el 35% a personas entre 14 y 64 años y el 5% a niños menores de 14 años. ¿Qué pasa en nuestro hospital? En nuestro hospital también se ha descrito un incremento muy importante de casos. Desde el año 2011, el Servicio de Medicina Preventiva lleva haciendo un seguimiento estricto de todos los casos de Clostridium difficile con objetivo de conocer perfectamente lo que sucede en nuestro hospital, siendo una de las líneas prioritarias del grupo PROA que estamos desarrollando en el hospital. Veremos que durante este periodo hemos tenido 800 casos, con una media de 90 casos al año,
Y también se ve claramente un incremento de una tasa de 2,4 casos por cada 10.000 estancias hasta una tasa de 7 casos por cada 10.000 estancias. Prácticamente se ha triplicado. ¿Por qué se ha triplicado esta cantidad de casos? Principalmente porque han mejorado la sospecha diagnóstica. Ha mejorado mucho y el número de peticiones se ha incrementado muchísimo. En el 2015 tuvimos 1.700 peticiones y en el año 2019 vamos a tener 2.694 extrapolando los datos del primer trimestre. Cuando nosotros invertimos entre infecciones comunitarias y nosocomiales, vemos también que el número de casos de infecciones nosocomiales es muy superior a infecciones comunitarias. Hay 2,7 casos por cada 10.000 estancias en infección nosocomial y 1,6 casos en infección comunitaria. Cuando analizamos los datos en global, el 62% de los casos es infección nosocomial y el 37% es infección comunitaria. ¿Hacia dónde vamos cuando intentamos analizar hacia dónde vamos en el estudio de la epidemiología del Clostridium difficile? La situación actual yo la veo como que es una enfermedad que está aumentando la prevalencia en todos los hospitales debido a que hay más sospecha clínica, debido a que hay mejores métodos diagnósticos y se está teniendo más en cuenta las infecciones comunitarias por este patógeno. ¿Cómo podemos abordar este problema? Una cosa muy importante que debemos hacer es conocer mejor la infección comunitaria. Es muy importante, hay muchos más datos en el estudio de la infección nosocomial que la infección comunitaria. Aprovechando la técnica de biología molecular, se pueden conocer muchos más datos sobre por qué está apareciendo esta infección comunitaria y qué repercusión tiene sobre la epidemiología general del Clostridium. Hay que tener en cuenta que no podemos olvidar la alta cantidad de pacientes colonizados porque el Clostridium es un habitante habitual del microbioma intestinal. Otro tema muy importante que puede mejorar mucho el diagnóstico de estos casos es la secuenciación masiva. Podemos conocer perfectamente el genoma completo de la cepa de Clostridium difficile y podremos conocer no solo sus mecanismos de virulencia, sino también sus mecanismos de resistencia a antibióticos y su clonalidad, en el sentido de conocer la aparición de brotes y conocer exactamente la transmisión dentro del hospital, con la detección precoz de brotes nosocomiales y también con la influencia de la infección comunitaria en la aparición de casos en el ámbito hospitalario. Yo creo que cuando se introduzca la secuenciación masiva de estos patógenos, los datos ayudarán mucho a conocer de verdad cuál es la prevalencia, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad que tiene esta técnica de detectar genes de virulencia, con lo cual ayudará a separar las colonizaciones de las infecciones. Otro tema muy importante es que hay que hacer estudios poblacionales. La red NIVA es un ejemplo claro de cómo, uniendo todos los datos de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, se obtiene una fotografía muy fidedigna de la situación de Clostridium difficile en nuestro entorno. Esto se ha hecho en otros ámbitos, por ejemplo en Estados Unidos, donde se ha detectado una alta proporción de Clostridium difficile mucho más elevada de la que nosotros tenemos. Fijaos que llegamos a 132 casos por cada 100.000 habitantes. Otro mundo que están haciendo y que es muy importante es el mundo del Big Data. Todos los laboratorios de microbiología y todas las historias electrónicas están aportando miles y miles y miles de datos que, si se consiguen analizar de una forma unificada y con programas informáticos de alta capacidad, podremos conocer muchísimo mejor la prevalencia y evitar los sesgos que hoy día se produce cuando se hacen estudios tradicionales. Tenemos que tener muy en cuenta que estos datos nos pueden unir los datos del laboratorio de microbiología con los datos clínicos que están en las historias electrónicas. Esto yo creo que va a ser un salto cualitativo para conocer de verdad cuál es la epidemiología molecular de este patógeno
cómo se transmite y cuál es la verdadera prevalencia. Y luego, el tercer punto, que yo creo que es el más importante, es que debemos trabajar el clostridium difficile para conocer la prevalencia y para luchar contra él dentro de grupos multidisciplinares, los grupos PROA, en el cual se trabajen en conjunto los servicios de medicina preventiva, los servicios de farmacia, los servicios de enfermedades infecciosas, los servicios de microbiología, para que con un trabajo conjunto se pueda conocer en cada ámbito la prevalencia real de la infección, las causas de esta prevalencia, de este incremento, de esta disminución, y poder poner en marcha medidas para de verdad controlar la infección. Hay estudios ya hechos en unos países donde el trabajo conjunto de los grupos PROA, junto con un análisis de la tecnología molecular de las cepas, hace que se puedan poner en marcha medidas tan importantes que consigan disminuir la prevalencia de la enfermedad en el ámbito donde se trabaja. Entonces yo creo que es muy importante que en el futuro trabajemos en equipo para poder afrontar los nuevos retos que va a generar la infección por clostridium difficile. En resumen de la charla, yo quería resumirla en una serie de puntos. Primero, conocer actualmente la prevalencia de la infección por clostridium difficile es difícil. ¿Por qué es difícil? Sobre todo porque hay muchísimos pacientes que están colonizados. Y es muy importante diferenciar la infección de la colonización. El segundo punto importante es que se conoce mucho mejor la prevalencia de la infección en el ámbito nosocomial que en el ámbito comunitario. Y por tanto es muy importante incidir en conocer mejor la influencia de estas cepas del ámbito comunitario. Y la tercera reflexión sería que es muy importante aplicar las nuevas técnicas moleculares y las técnicas de Big Data para que de verdad poder unificar los datos de lo que se disponen en los sistemas sanitarios y conocer de verdad la prevalencia de este patógeno. Porque es un dato que a un día no se dispone y es una herramienta muy importante para poder tomar medidas a la hora de controlar la infección. Y nada, muchísimas gracias por escucharme.